Son gratos estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Este es un martes, ¿ah? ¿Cómo avanza el tiempo? Martes 19 de agosto. Seguimos agrandando y siguiendo el mes de agosto y lo vamos pasando. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga ricamente también. Mira, ayer habías mencionado un concepto de egoísmo al final, ¿te acuerdas? Sí. Interesante esta idea de egoísmo, porque perturba la unidad de la iglesia y el egoísmo es el excesivo aprecio que se tiene o que tiene una persona por sí misma. O sea, vive en torno a lo que ella puede hacer, lo que es capaz, lo que es, y lógicamente saca del escenario a Jesús, que el que puede hacer que sea una persona grata, una persona que atraiga personas a Cristo. Ahora, Cristo aquí en Juan 17:23 está puntualizando el concepto de la provisión de Cristo para la unidad, porque tenemos que ser sinceros, la verdad que nosotros no tenemos esa capacidad de estar unidos a otra persona. A veces se nos van los humos a la cabeza, miramos, creemos que somos capaces. Tenemos que recordar que el pecado hace su obra también, y todos nosotros tenemos la tendencia al pecado. Entonces tenemos esa tendencia al egoísmo. Es algo muy propio del ser humano. Claro, entonces Cristo nos da alguna clave en tu enseñanza para esta iglesia que permanezca unida. Y en el versículo 23 del capítulo 17 de Juan, él menciona lo siguiente, bajo este concepto, ¿no es cierto? Dice lo siguiente: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Noten que aquí se habla de una permanencia. Cristo estuvo completamente tomado de su Padre en este sentido. Yo en ellos y tú en mí. Y fíjate que este concepto también lo tenemos registrado allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el verso 20, dice: vosotros en mí y yo en vosotros. Ese es el secreto de la unidad, de poder lograr la unidad. Porque no podemos olvidar la advertencia que el Señor nos hizo. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Podemos tener buena intención, sí, podemos hacer planes, podemos hacer muchas cosas, pero si Cristo no está en nosotros, eso va a quedar en buenas intenciones solamente y no vamos a lograr absolutamente nada. Quizás el concepto clave aquí está en que Cristo es el que produce la unidad en nosotros. Separados de Él, como tú decías, no podemos hacer nada. Por eso que me gusta mucho este concepto, dice, yo en ellos, fíjate, Cristo en ellos. En nosotros, quiero decir. Claro, en cada uno de nosotros. Claro. Y tú en mí. O sea, el conducto para la unidad, el conducto para llegar al Padre es Cristo, para llegar a la santidad, para llegar a las buenas realizaciones es Cristo, porque Él está tomado de la fuente infinita que es Dios mismo. Es lindo esta idea que aparece acá en realidad bajo ese concepto de unidad, la provisión que Jesús hizo. Habíamos conversado un poquito acerca de Juan 15, tú recuerdas que sí, reafirmaba esta idea que Jesús dejó como enseñanza: yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El análisis que uno hace en tranquilidad de este texto es muy decidor, que es clarísimo. Él es, dice, la vid verdadera. Si uno quiere hacer la aplicación, ¿no es cierto? Dice, Él es la vid verdadera. O sea, ¿quién es Él? Cristo es la vid verdadera. ¿Y mi Padre quién es? El labrador. Sencillo, pero mire el concepto que después en el versículo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, la razón de estar unidos a Cristo, ¿no es cierto?, es que llevemos fruto para vida eterna. Y si no lo hacemos, algo está pasando. Pero cuando uno lleva fruto, ¿qué es lo que sucede? Dice que Él va a limpiarlo de esas cosas que le impiden trabajar por la iglesia, le impiden ser una persona de unidad en la iglesia. Va a sacar eso para que sea
sea realmente un hombre, una mujer que lleve mucho fruto. Es bueno analizar este capítulo 15 de Juan, estos conceptos que Jesús dejó establecidos para ver cuál es la provisión de Cristo para esta unidad. Y hace una mención allí incluso de lo que pasa a veces en esta iglesia que puede estar quizás a vista de nosotros como unida, como activa, pero dice: y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la limpieza viene por este escudriñamiento, por lo que entendemos, por lo que escuchamos en esta unidad de la iglesia. Qué lindo el fundamento que está colocando Jesús como unidad para esta iglesia. Bueno, tenemos que recordar además que Jesús dijo que Él era la verdad y la vida. Si Jesús es la verdad y nosotros estamos en Cristo, creo que la verdad estará también en nosotros, en su palabra, o sea, la palabra del Señor estará en nosotros. Debemos considerar de que, desgraciadamente, la misma palabra a veces, a pesar de que tenemos la Biblia, hay una cantidad de divisiones dentro del cristianismo, y quienes no son cristianos nos miran y dicen, bueno, ¿qué pasa con ellos? Si dicen que la Biblia es una, ¿por qué están tan divididos? Y creo que el problema está ahí, que Cristo, siendo la verdad y teniendo la palabra, posiblemente no está haciendo el efecto en nuestros corazones como debería hacerlo. Por eso que el enemigo se ha aprovechado de esto y ha producido esas divisiones. E incluso allí en San Juan 14:24 dice: el que no ama no guarda mis palabras. Interesante eso, ¿te acuerdas que sí. No guarda mis palabras? Dice: y la palabra que habéis oído no es mía. Mira cómo hace esta unión y esta relación con el Padre, sino del Padre que me envió. O sea, Él fue, voy a decirlo así, como el conducto de lo que el Padre quería que nosotros supiéramos, que nosotros entendiéramos, que nuestra inteligencia se abriera para descubrir cómo es el Padre, cómo nos ama. Y ahora viene entonces la comisión también de que nosotros, cuando aceptamos esta verdad, somos también los conductos para llevar esta unidad, esta tranquilidad, esta manera de vivir tan cierta de lo que es el Padre por medio de Cristo y Cristo a nosotros. Vamos a decir que el Padre a Cristo, ¿no es cierto?, Cristo a sus discípulos nos dejaron sus enseñanzas escritas, y ahí está el fundamento de esta unidad maravillosa, esta unidad que los apóstoles dijeron y nos entregaron, no en palabras, sino en forma escrita, para que no hubiera ninguna variación en lo que ellos dijeron o lo que quería Jesús que supiéramos nosotros. Fíjate, cuando aquellos que profesan creer la verdad sean santificados en la verdad, cuando aprendan de Cristo, de su mansedumbre y humildad, entonces habrá unidad completa y perfecta en la iglesia. Creo que tenemos que permanecer más cerca de nuestro Señor Jesús. Tenemos que aprender más de Él, de manera que sus virtudes pasen a formar parte de nuestra existencia. Pero eso solo lo puede hacerlo el Señor en nosotros. Hay una parte que debemos hacer, que el Señor no la va a hacer. Aquello que nosotros debemos hacer, el Señor no lo realiza. Pero sin aquella parte también es difícil que pueda cumplirse lo que el Señor tiene para nosotros. Gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros en este día. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La Iglesia Apostólica exhibió la unidad por la cual oró Jesús y perseveraban en la doctrina, esto es la verdad, de los apóstoles, y en la comunión o amor unos con otros. Creo que eso deberíamos pedirle al Señor que formara parte de nuestra vida diaria. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.